Buen día, profe. Bueno, ahí veo que sí, que me escuchan. Bueno, perfecto. Bueno, hoy vamos a ir avanzando. La última clase, lo último que vimos fue el tema de los distintos tipos de flujo, que voy a tratar de ver si lo tengo por acá, a mano. No, este es el de acá. Que en realidad, yo para que ustedes se acuerden nomás, se recuerden, habíamos visto finalmente, como resumen, los distintos tipos de flujos que tenemos y esos flujos cómo, cómo tienen su relevancia en función del tipo de patrón de flujo y el volumen. ¿Se acuerdan? Los flexibles, los intermedios y los rígidos, con algunos tipos de ejemplos para cada tipo de flujo. Bueno, lo que hoy vamos a continuar viendo es esos flujos, cómo se insertan en los distintos tipos de procesos. Para ello vamos a ir viendo, tratando de entender qué entendemos por proceso. ¿Qué significa un proceso? ¿Qué es? Y qué importancia o significancia tienen cada uno de los procesos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué entendemos por procesos? Los procesos son todas aquellas actividades, ¿sí?, que están presentes en cada uno de los procesos. Denme un minutito porque... Ahí está. Ahora sí, así no molesta. Bien, entonces, estábamos diciendo de que los procesos sostienen a toda aquella actividad y forma parte de esencia fundamental de los productos de la fabricación en serie, ¿no? ¿Cómo vemos o cómo interpretamos los distintos procesos? Fíjense qué interesante esto que está planteado acá, en la cual tenemos esta simbología o forma en la cual está planteado un proceso. Fíjense que es bastante completo, bastante complejo si se quiere, y este sería el proceso como se cree que es, como creemos en realidad, en teoría, que es el proceso. El que sigue, que ya vemos que es más complejo aún, es como es en verdad ese proceso. La tercera línea es cómo debería de ser el proceso, y el amarillo, que es el último, es cómo podría llegar a ser ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Hola, ¿me escuchan? ahí está. No sé qué pasó. Se metió otra conversación. Bien, entonces seguimos acá. Entonces, fíjense qué interesante esto de las distintas perspectivas del proceso, ¿no? Muchas veces, fíjense cómo creemos que es y fíjense cómo es entre la primera y la segunda. Hay una distorsión importante, ¿no? Entre lo que creemos que es, consideramos que es el proceso y cómo verdaderamente es ese proceso. Y como debería ser, también hay una significancia importante. El amarillo, que dice cómo podría llegar a ser, esto sería a través de lo que por ahí llamamos reingeniería de procesos
o nuevas mejoras a los procesos ya existentes, ¿sí? Entonces, nosotros debemos apuntar siempre en un proceso, no como creemos, sino tomar como base la verdadera realidad del proceso y sobre eso trabajar para tratar de adecuarlo a cómo podría llegar a ser. Y una vez que tengamos establecido, definido cómo debería de ser, empezar a introducir mejoras para llevarlo a un proceso más lineal y más simple, siempre y cuando pueda ser accesible o pueda ser real en función de la complejidad del proceso. La administración de los procesos es ni más ni menos la organización de aquellos recursos que necesitamos para poder llevarlo adelante, ¿no? Todos los procesos decimos que deben de contar también con procesos de soporte, llámese con procesos de recursos humanos, con procesos de mantenimiento, con procesos de compras, que serían todos procesos o áreas de soporte para poder llevar adelante ese proceso. Y muchas veces también decimos que no hay procesos sin productos o sin servicios, es decir, si nosotros no tenemos ningún producto para desarrollar o fabricar o ningún proceso para desarrollar, entonces obviamente que no vamos a tener nunca un proceso, ¿no? Podemos decir que los procesos es la transformación a través de distintas operaciones, distintos flujos de trabajo y distintas formas para transformar ese insumo, materia prima, en un producto o, en el caso de un proceso, esos insumos en la prestación de un servicio. Todos los procesos, decimos, que se encuentran entrelazados uno con otro a lo largo de la cadena de suministro, porque cada uno de esos procesos que van interrelacionados se va agregando valor al proceso, al producto o al servicio para finalmente entregar lo que el cliente está esperando, sea un bien o un servicio. Digamos, definiéndolo de otra perspectiva o de otra manera, podemos decir que el proceso o los procesos son actividades individuales o grupales mediante la cual con uno o varios insumos o materia prima los vamos utilizando y los vamos transformando en cada estación agregándole valor. ¿Para qué? Para que de esta manera obtengamos el producto o el servicio que estamos buscando. Ni más ni menos, acá abajo hay una representación gráfica en donde tenemos las entradas, que serían los insumos, materias primas, documentos, planos, ¿sí? Toda la documentación también que necesitamos para agregar ese valor, ir haciendo la transformación, y como salida vamos a tener lo que sería ese bien o ese servicio. Cuando decimos que un proceso, ¿sí? Esté definido, y cuándo deberíamos plantear ese proceso en el caso que sea nuevo o revisar o verificarlo en el caso que haga falta, ¿sí? Bien, en este caso tenemos distintas decisiones para establecer o modificar un proceso. Cuando el producto es nuevo, sustancialmente modificado, es decir, cuando estamos frente a un nuevo producto, un nuevo servicio, o cuando ese producto o ese servicio requiere de alguna modificación, llamémosle mayor. Ejemplo, yo tengo un producto que lo estamos fabricando con un cierto material y yo ahora paso
a fabricar el mismo producto, pero con otro material. Entonces, ahí yo tengo un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque puede ser que cambio de material y me va a tener una significancia en el proceso real de la, ¿cómo es? Del real de fabricación, en la cual está involucrado otro tipo de equipamiento. Entonces, en ese caso, yo voy a tener que tomar cierta decisión sobre ese proceso. Que hayan cambiado o modificado, se hayan modificado las exigencias, los requerimientos de la calidad que me está requiriendo el proveedor, cuando haya un cambio de las prioridades competitivas, es decir, cuando yo vea que mis competidores lo están realizando de un material más confiable, más estable, más duradero, y yo deba de ajustar mi proceso en función de esa prioridad. Bueno, me lo modifiquen la demanda. Muchas veces esa modificación de demanda no es por un cambio ni de la calidad, ni del material, ni del tipo de producto, sino estamos hablando de las cantidades, razón por la cual yo debo de duplicar esas líneas operativas o productivas, que no tengamos un rendimiento o una productividad adecuada y ajustada a las verdaderas necesidades o exigencias, ya sea de nuestros clientes o realidades o exigencias que nos da la alta dirección. Que existan competidores que han ganado terreno por incorporación de nuevas tecnologías en las cuales pueden mejorar la productividad, la rapidez en la respuesta, la flexibilidad en los procesos, ¿sí? O algún cambio de costo ya sea por el tipo de proceso, por el tipo de material o por el tipo de insumo. Todas estas variables que hemos comentado, todas esas me van a llevar a un cambio en un ajuste de los procesos. Dentro de esas decisiones de procesos, vamos a ver distintos tipos de procesos en donde tenemos, ya vamos a ir conversando de cada uno, ¿no? Por proyecto, producción intermitente, por lote, en serie, continuo. Otra de las decisiones es el tipo de integración que tienen cada uno de esos procesos, la flexibilidad de los recursos, participación del cliente, cuánta participación tiene el cliente y cuánto capital de trabajo está involucrado en cada uno de estos procesos. Tenemos el primero que vimos recién, es el tipo de proceso por proyecto, donde acá tenemos un alto grado de personalización, en donde cada proceso por proyecto nosotros interactuamos de manera directa con el cliente. El alcance que tenemos en cada proyecto es bastante marcado o, ¿cómo decirle? Bastante ambicioso, importante, ¿sí? Una liberación de gran cantidad de recursos cuando éste concluye. ¿Por qué? Porque muchas veces, una vez terminado ese proyecto, el próximo proyecto puede ser muy antagónico al anterior. Entonces, el recurso que yo necesité para el proyecto anterior, que era más profundo o más amplio, yo debo de desagregar ese tipo de recursos y obtener un recurso mucho menor para el próximo proyecto. Bueno, tanto el producto como el servicio no se puede almacenar para este tipo de procesos. Son procesos complejos porque la mayoría de las veces son irrepetibles, ¿no? Suelen durar mucho tiempo y ser bastante largos, ¿no? Y se basan sobre un flujo flexible, ¿se acuerdan los que vimos en la clase pasada? Entonces,
los flujos están asociados a los tipos de procesos, ¿no? Como ejemplo de este tipo de procesos por proyecto, podemos mencionar, como puse aquí, bueno, la construcción de los centros comerciales, mall o shopping. O sea, hay varios, hay muchos, pero cada uno tiene su impronta y su particularidad. Una fábrica de aviones en la cual yo tengo montado la fábrica de avión, pero no necesariamente voy a estar siempre fabricando el mismo avión. Es de acuerdo a las necesidades, me va a ir generando esos cambios. Barcos, por decir algo ya un poco más grande, y bueno, hay muchos más, pero digo, como para que ustedes se den una idea de que estos, como dice acá, que son complejos, duran mucho tiempo, son almacenables y normalmente no son repetitivos o reproducibles. ¿Tá? El otro tipo de procesos que tenemos, que dijimos, que comentamos aquí, el de producción intermitente o también llamado de taller abierto, bueno, acá me da una cierta flexibilidad para producir tanto producto o prestar servicios en pequeñas cantidades, ¿no? O sea que acá yo no tengo la rigidez del proceso anterior, sino que se flexibiliza un poco más en donde puedo producir pequeñas cantidades. El grado de personalización no es tan alta como en el anterior, pero podemos decir que es alta. El volumen es bajo, ¿sí? Y muchas veces no se puede almacenar. La fuerza de trabajo y el equipo también tienen que ser flexibles, entonces nosotros acá tenemos que ya empezar a plantear la polifuncionalidad de las personas, es decir, que estén capacitadas no para un solo puesto, sino para muchos más puestos dentro de la organización. Bueno, esto es generalmente, no es como condición sine qua non, se debe licitar, ahí existe una licitación para poder incorporarse a la producción de este tipo de producción intermitente. Se produce a pedido y no anticipadamente. Acuérdense de los sistemas push-pull, ¿sí? Que hemos comentado. Muchas veces se desconoce el próximo cliente y no siempre existe una repetición, ¿sí? de esas piezas. Bueno, el flujo es tipo de flujo también flexible, pero con una orientación hacia un proceso. Y habitualmente el diseño, ¿sí? Está provisto por el cliente. En este caso tenemos, por ejemplo, fundición de piezas, ¿sí? De alguna pieza puntual para un modelo puntual. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí ¿cómo es? En el trabajo práctico, la moto guadaña, ¿sí? Entonces, esas piezas, hay piezas que son únicas, algunas pueden ser intercambiables con otro modelo, pero hay piezas que son únicas para ese modelo. Bueno, esas piezas únicas para ese modelo podríamos tomarlos o incluirlas dentro de este tipo de proceso de producción intermitente, ¿no? La sala de emergencia de un centro médico, fábrica de muebles, en donde yo voy haciendo muebles, pero no necesariamente puedo hacer un lote, una especie de lote o la fabricación de un grupo de muebles, pero normalmente va mutando y va modificándose. Eso como para ir comentando entre los distintos tipos de procesos. Entonces, anteriormente teníamos por proyecto, acá tenemos por producción intermitente, acá ya vamos a tener ya por lotes, acá ya tenemos un mayor volumen y una diversidad de productos o de servicios, en el caso de servicios. Bueno, es un poco mayor que el intermitente que veíamos recién, ¿sí? Entonces ya es más acotado, ya hay fabricaciones
quizás con un volumen un poquito más amplio, pero acotado. Los componentes suelen producirse por adelantado y se pueden almacenar, todo aquello que va incorporado a ese producto. Bueno, como les dije recién, son grupos un poco más grandes que los procesos anteriores. Existe la posibilidad de que se repitan después de un cierto tiempo. Hay lo que se llama patrones de proceso ya marcados, ¿sí? En donde podemos decir de que esos patrones de proceso son los que predominan sobre el tipo de producto o de servicio que nosotros prestemos. Y en general, también el diseño, la parte del diseño para la fabricación está provista por el cliente. Bueno, elaboración de componentes como ejemplo para alimentar una línea de ensamble, ¿sí? Esto por lote, también por lote cerrado, podemos mencionar las fábricas de prendas, ¿sí? Llámese de jean, de suéter, que estacionalmente van realizando ciertos lotes, ¿sí? El patrón es el mismo, es la costura, vamos a decir, cuando yo hablaba de esos patrones dominantes, ¿sí? Que existen. Entonces, el patrón dominante o la línea dominante va a ser la línea de máquinas de coser. Después, qué cosemos, cómo lo cosemos, con qué tipo de tela, es lo que le va a ir dando esa variación o esa impronta diferente, pero sobre el mismo proceso dominante que estamos teniendo. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe, ninguna. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasando los tipos de procesos que venimos viendo en serie, bueno, acá ya quizás tenemos un poquito más de conocimiento nosotros o han escuchado. Bueno, acá ya tenemos o estamos plantados frente a volúmenes altos, ¿sí? Ya procesos ya podemos decir estandarizados. Se trata de trabajar una especie de just in time con pocos inventarios dentro del almacén. Cada etapa o instancia del proceso se hacen operaciones repetitivas a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque ya existen, ya las líneas no son tan flexibles, sino cada estación de trabajo es la que da el punto de enclavamiento para poder entender qué se hace en cada instancia. Los lotes de producción no siempre están vinculadas a los pedidos, a las demandas de los clientes. Esto que sería muchas veces por una cuestión de optimización de procesos, muchas veces se suele hacer o tomar un margen de tolerancia o de seguridad para producir un poco más sobre lo que va pidiendo los clientes, ya que al ser seriado, lo que no entreguemos ahora seguramente podemos llegar a entregarlo en la próxima planificación de nuestros clientes. Normalmente se produce inventario, es decir, que vamos almacenando o acopiando eso que vamos fabricando. ¿Qué más? Bueno, la variedad que podemos llegar a tener la podemos obtener a través de fabricaciones estándar. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de dispositivos en el cual podemos ir fabricando de manera estándar cada uno de esos componentes, productos o servicios que ya nos van solicitando. Y como dijimos anteriormente, el diseño es el copyright que tiene cada una de las empresas. Entonces, el diseño es propiedad de nuestros clientes. Existe casos muy
¿cómo decirle? Muy raros, en donde el diseño de ese producto seriado seamos nosotros los dueños del diseño. Habitualmente, si vemos los ejemplos que yo acá le puse, fabricación de vehículos, todas las partes, cada una de las partes de los vehículos son propiedad del cliente, el tema de motos, el tema de comida rápida, ¿sí? Cómo lo realizo y demás, el proceso lo define la empresa, pero qué debo de entregar muchas veces lo fija el cliente, ¿no? O lo define el cliente. Y después, por último, tenemos los procesos continuos, en donde ya tenemos alto volumen, la producción ya está también estandarizada, estamos frente a flujos ya de líneas o lineales rígidos, ¿sí? Son, digamos, la particularidad que tienen estos sistemas continuos es que tienen un capital de trabajo importante y se trabaja de manera continua, por eso dice ahí 24/24, y en general pueden llegar a ser almacenables. Bueno, algunos ejemplos: la fábrica de papel, de cemento, las centrales hidroeléctricas, la producción de acero, refinería de petróleo. Ahí está, centrales hidroeléctricas también ya está. Entonces, la refinería de petróleo es otra cuestión que eso no puede parar, y eso se está trabajando de manera 100% continua, ¿no? Bien, entonces, después teníamos el tipo de integración vertical. El tema de la integración vertical, ni más ni menos, es cuán simple o complejo tenemos las integraciones hacia atrás en cuanto a la cadena de suministro y hacia adelante en cuanto a la cadena de distribución. Mientras mayor cantidad de proveedores nosotros tengamos, obviamente que va a ser mucho más compleja esa integración vertical hacia atrás, o al revés, si la cadena de distribución es muy compleja, hacia adelante va a ser la integración vertical bastante dificultosa, ¿tá? Este tipo de integración, bueno, como dice acá, lo define la alta dirección. Más integración vertical implica menos outsourcing, es decir, menos de, cuando hablamos de outsourcing, estamos hablando de contrataciones externas. Entonces, mientras más integración vertical tengamos a nivel interno, vamos a tener menos integración vertical hacia atrás en cuanto a la cadena de suministro. Bien, bueno, algo que muchas veces me define cuán robusta o no es la integración vertical son estas decisiones si fabricamos o compramos, es decir, si tenemos la mayor cantidad del proceso internalizado o tenemos porcentajes repartidos entre fabricar internamente o tercerizar algunos componentes. La flexibilidad de los recursos, bueno, acá tenemos que establecer un equilibrio entre el equipamiento y nuestra fuerza de trabajo, o la fuerza de trabajo con la que contamos, y de ahí tener tratar de sacar lo que se llama, o habrán visto en alguna otra de las materias, posiblemente en la parte de comercialización, tratar de buscar el punto de equilibrio entre los costos, tanto fijos como variables, y las cantidades que nosotros debemos de producir, y tratar de buscar un punto de equilibrio entre los costos asociados a la fabricación y la cantidad de unidades que nosotros debemos de fabricar.
el otro punto que veíamos era la participación del cliente y cuánto era la participación de los clientes. Bueno, hay veces que tenemos clientes con mayor autonomía, en la cual no depende o no tiene una incidencia de manera directa hacia nosotros. En otro caso, tenemos que el cliente forma parte de esa selección de los productos, de la forma en que lo realizamos. Esta parte, por ejemplo, de selección de productos, podemos poner como ejemplo la construcción de una casa. Entonces, tenemos o contratamos a un arquitecto en donde ese arquitecto va a ir plasmando eso que por allí nosotros le vamos transmitiendo. Él lo interpreta y lo transforma en un plano o en un render, ¿sí? Después, a partir de allí, nosotros empezamos a debatir la selección de productos, no de contenido, digamos, de cálculo, vamos a decir, de cómo debe de hacerse los cimientos, sino en la selección de productos como qué tipo de aberturas vamos a tener, qué tipo de pisos vamos a colocarle, si colocamos vidrios comunes o DBH, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, vamos de la mano entre cliente y proveedor, ¿sí? Esta participación en cuanto a tiempo y lugar, esto se refiere a cuando de pronto estamos frente a una licitación en donde nosotros ya tenemos impuesto por parte del cliente dónde debemos hacer la actividad y cuándo debemos de entregarla, ¿no? Y en autoservicio, que no di ningún ejemplo, ahí justamente le puse una figura de un supermercado en la cual la participación del cliente, vamos a decir que es muy baja, en el sentido que yo exhibo lo que tengo a un cierto precio y después es el cliente quien participa de lo que quiere llevar o lo que no quiere llevar en función de lo que está exhibido. Y por último, de los puntos que habíamos visto en estas decisiones de los procesos y cómo interactúan y las características de cada uno, tenemos lo que se llama o lo que se considera como intensidad de capital asociado a los procesos, en donde tenemos, por un lado, automatización fija, en donde cada puesto cumple una única función, y después tenemos lo que llamamos la automatización flexible, en donde cambiando o haciendo mínimas modificaciones podemos transformar esa misma línea en otro producto, ¿tá? Así que, bueno, esto sería, por ejemplo, acá tener robots de soldadura, ¿sí? Una automatización fija en donde cada uno de los programas está planteado para un tipo de unidad o de vehículo. Y en la flexible podemos decir el corte por láser, en donde yo modifico la programación y con la misma máquina yo puedo llegar a cortar por plasma o por láser otra pieza u otro grupo de piezas. Y por último, que es donde vamos a llegar hoy, acá puedo llegar a decir que traté de armar un gráfico en donde por ahí sintetizamos y complementamos el tema de los flujos y los distintos tipos de procesos asociados, que es el motivo de esta clase de hoy. Entonces, tenemos en las ordenadas, tenemos los volúmenes, y en las abscisas tenemos el grado de personalización. Entonces, vamos a tomar, acá tenemos definido en el color amarillito, vamos a decir así, los flujos flexibles, en el amarillo los flujos intermedios y en el marrón los flujos en línea, y dentro de cada uno de esos flujos los 5 tipos de procesos que nosotros hemos conversado hoy,
y cómo estarían, digamos, insertados en cada uno de esos tipos de flujo. Dijimos que por proyecto eran más bien flujos flexibles, ¿sí? En donde teníamos, si vemos acá, que tenemos bajo volumen, ¿no es cierto? Y alta personalización. Entonces, fíjense, en este tenemos menos integración vertical porque no tenemos demasiada participación o vinculación en esa cadena de suministro, mayor flexibilidad de los recursos porque la gente debe de estar tan preparada para poder hacer frente a los distintos tipos de proyectos que, como dijimos, todos son variables y no siempre son iguales o exactamente iguales. Tenemos una alta participación del cliente y una baja intensidad de capital porque en realidad lo que necesitamos es una alta cantidad de recursos personales, no mucho más. Y si vamos a los continuos, para tomar los dos extremos, tenemos un alto volumen y una baja participación o una baja personalización, como grandes características de ese flujo. Y después tenemos que este tipo de flujo, tenemos una mayor integración vertical, porque acá ya tenemos muchos procesos asociados para poder llevar adelante y prestar este servicio o producción continua. Tenemos menos flexibilidad de los recursos porque cada uno sabe lo que debe de hacer y nada más. Tenemos menos participación del cliente porque acá nosotros, la organización realiza esa actividad o ese producto y después habrá gente que se sume y compra o toma esa prestación de ese servicio o generación de ese producto continuo. Como dijimos en las petroleras, yo voy produciendo y después voy transformando ese crudo que voy sacando y de pronto se irá generando ese consumo por parte de la gente. Pero la gente no me dice ni no tiene demasiada injerencia sobre lo que nosotros hacemos. Y hay una mayor intensidad de capital porque estos procesos, al ser demasiado robustos, requieren de una gran inversión y en algunos casos de esa gran inversión tener duplicación de esa línea de producción operativa, porque como dijimos que trabaja 24/24, no podemos parar esa línea. Entonces, acá tenemos planteado y reflejado, digamos, gran parte de lo que hemos venido trabajando y tratando de desarrollar en estas clases, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá. No sé si por allí estará Gerardo y si no, ¿estará Gerardo? Sí, sí, Luis, acá estoy. Buen día, chicos. ¿Cómo te va? Buen día, Bien. ¿cómo estás, Gerardo? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno, todo bien. bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Profe, ¿este tema también entra en el parcial? El de que estamos viendo. Sí. En realidad, este tema, porque entraba hasta la unidad 3.1, ¿se acuerdan que yo les había comentado? Lo que podemos hacer es, dejamos hasta la unidad 3.1, que es la anterior que vimos, y esta ya entraría para el segundo parcial, si están de acuerdo. Sí, profe. Bárbaro, Moreno. Profe, una consulta. ¿La fecha del parcial ya estaba definida, disculpe? Sí, esa la publicamos en Telegram. Sí, es para el miércoles 16. Perfecto, gracias, profe. De nada.
Profe, ¿iba a ser presencial o virtual al final? Eso lo estamos consultando con el departamento a ver cómo se puede realizar. Todavía no nos han contestado, así que ni bien nos contesten, obviamente le vamos a estar avisando por Telegram. Profe, yo tengo una duda en cuanto a la corrección del primer trabajo práctico. Bueno, a eso ahí no está todo claro, no tienen consulta. Completen el formulario ese y lo envíen y ya estarían liberados. Y aquellos que tengan alguna duda referida al trabajo práctico o alguna nota, bueno, ahí los dejo con Gerardo para que se las aclare o bueno, puedan hacer la consulta correspondiente. ¿Está bien? Así que bueno, de mi parte, muchas gracias. Perfecto, ahí envié el link, Luis. Chicos, vayan completando. Y con respecto a la carátula, no es necesario. De todas formas, si lo agregas, yo después voy modificando para hacer la corrección del segundo trabajo práctico y del tercero. No hay por qué. Recuerden, chicos, que hoy es la fecha de entrega del tercer trabajo práctico. Profe, una pregunta. Sí. Teníamos una duda con el tema de los valores de la eficiencia. Sí. Nosotros tomamos los bancos y los conjuntos como línea de ensamblado y las otras máquinas y las piezas como línea de mecanizado. O sea, los bancos y las líneas de ensamblado le pusimos 90 y a las máquinas y a las piezas les pusimos 85. ¿Está bien? Perfecto, así dice el enunciado, está bien. Ok, gracias, profe. Bien. Y con respecto a eso se calcula el tiempo. Acá varios me hicieron esta pregunta, yo lo comparto ahora en clase, es el tema del redondeo. Eso ya lo habíamos dicho en la clase pasada, pero bueno, no está de más repetirlo. Redondear tanto máquinas como mano de obra, eso va a depender del criterio que utilice cada grupo. Vamos primero por máquina. Las máquinas no se van a redondear, todas las máquinas obviamente, porque no se puede redondear un torno con una fresa usando cosas distintas. Pero supongamos que tenemos un torno que en un mes nos da 2,5 en el mes de enero, ¿no? Mes de febrero 2,6 y el otro mes 2,1, bueno, esa es la decisión que debe tomar el grupo para ver si compran 3 máquinas, 2 máquinas, y si compran 2 máquinas, qué hace con el tiempo restante, si hacen hora extra, lo terciarizan, o cómo se cumple el plan maestro de producción. Y si vamos y decidimos comprar 3 máquinas, entonces tenemos que decidir qué vamos a hacer con el personal. Mantenimiento, lo asignamos a otros procesos y demás. Eso por un lado. Y con respecto a la mano de obra, eso se suma mes a mes, como el personal es polivalente, como dice el trabajo práctico, entonces se suma mes a mes y ahí sí se hace, al igual que también la máquina, el análisis en todo el año, no es por cada uno de los meses. Entonces la decisión para tomar cuántas máquinas vamos a comprar o cuánto personal vamos a contratar es viendo y visualizando todo el año. Simplemente eso, porque varios me consultaron a mí. Profe, tengo una duda yo. Va, en realidad dos dudas. Sí, decime. La primera es acerca de las máquinas. Nosotros tendríamos que considerar de que las máquinas se compran desde cero, o sea, no hay ninguna máquina en la empresa, o ya habría máquinas. Porque, por ejemplo, en las máquinas de inyección,
o sí, las extrusoras, no me acuerdo cuáles eran, para el plástico, nos daba que entre las tres teníamos que comprar 10 máquinas y me parecía mucho si tuviésemos que hacer la compra desde cero. Pensaba hacer entonces un tercerizado para los productos que se realicen con esa máquina. No sé si está bien Sí, pensado de sí, esa se forma. entiende. A ver, son 10 máquinas, el requerimiento serán 10 máquinas y si es constante en todo el año, entonces se deberá comprar 10 máquinas, porque es lo que se requiere. No sé si me explico. Y volviendo a tu pregunta inicial, de si nosotros vamos a contar con una cierta cantidad de máquinas, eso también lo plantea el grupo. No viene tanto al caso en cuanto al análisis, porque si nosotros decimos que la empresa ya cuenta con 5 máquinas, bueno, el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser que se requieren 10 máquinas. Entonces, en lo que cambia sería en el análisis. En el análisis final, que la empresa va a comprar 5 máquinas en vez de 10. O va a comprar 3 máquinas y después el resto va a tercerizar. O la decisión que tomen como grupo. Y esto, como dijimos también en la clase pasada, hay tantas variables en una empresa que es imposible plasmarlo en un trabajo práctico, entonces es por esto que es necesario que ustedes vayan tomando este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque te pareció caro 10 máquinas. Y bueno, a lo mejor esa máquina sale en 100.000 pesos y es extremadamente barata para una empresa. Pero si sale 10 millones de dólares y sí, claramente es caro. Entonces, esas variables no las estamos teniendo en cuenta, por eso usted tiene que ir suponiendo y aclarando en el trabajo práctico. No sé si te responde, Jeremías. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Bien. Y la segunda pregunta es de la mano de obra. ¿Se podría hacer una contratación por temporada? Por ejemplo, en verano, que es cuando más se debe producir, contratamos 4 personas más para que ayuden a los operarios en esos que se necesita mayor producción, en esos meses. Y en los demás meses se mantenga con una media. Sí, se puede, esa decisión. Ustedes lo que tienen que llegar es a un número en la cantidad de operarios que van a contratar. Supongamos 50, y si enero y febrero necesitamos 20, bueno, ahí se va tomando distintas decisiones. O si se necesita 60, bueno, se subcontratará o se hará hora extra. Hay varias formas, como se habló también, hay varias formas de suplir esa necesidad. Pero tienen Perfecto, que llegar a un número. Eso quiero que claro, quede claro. sí, muchísimas gracias. Y después tienen que analizar mes a mes cómo van haciendo frente con el número que tienen. Profe, Sí, para las piezas entonces es 85% de eficiencia. como dice el enunciado, no recuerdo qué dice el enunciado. Si dice 85% mecanizado, para las piezas es el 85%. Perfecto. Y para el armado es el 90%, creo. Ok, ok. Y entendamos que para la primera tabla, la que llamamos tabla 1, le decimos máquinas y también le decimos banco de armado. El banco de armado es la mesa donde se hace el ensamble de todos los componentes, ya sea piezas sueltas o subconjuntos para llegar a un conjunto. Bien. Y otra pregunta también que me han hecho varios por mail es los tiempos que tiene que utilizar. Los tiempos son los mismos que tuvieron en el primer trabajo práctico. No, esas son las cantidades. Las cantidades son las mismas que tuvimos en el primer trabajo práctico, la hoja de, ¿cómo se llama? Del boom. Pero los tiempos es por unidad de producto final. Entonces, si una operación de inyección te sale 3 piezas y el total es de 300 segundos, pero solamente necesitamos una de las piezas, entonces el tiempo que vamos a utilizar son los 100 segundos. Profe, con respecto a eso, yo le quería preguntar si Sí. para hacer los cálculos de esos,
Si dividimos en cada tiempo, o sea, por cada máquina o en el total, o es lo mismo. En la primera tabla, Sí, en la tabla general. en la tabla donde adentro se debe poner los tiempos, que normalmente es en segundo, porque la hoja de operación es en segundo, se pone en segundo dentro del cuadrante, diríamos, de la celda que corresponde, porque estamos hablando de una máquina y estamos hablando de una pieza. La pieza puede pasar por varias máquinas, ¿no? Entonces, la pieza A pasa por la inyectora. Con el mismo ejemplo de recién, ahí vamos a poner 100 en vez de 300. Y después pasa por una rebabadora y tarda 20 segundos, se pondrá, bueno, el tiempo para rebabar esa pieza y así. Claro, por eso, o sea, cuando son menos cantidad de piezas, lo dividimos en ese cuadrante, digamos. Sí. Esto hay que entender que después todo se traduce a un producto final y después tenemos que ir al plan maestro de producción que habla de 10.000 productos, 100.000 o la cantidad que se requiere por mes. Pero sí lo tenemos que cuantificar a un producto final. Bueno, y con respecto a eso que dijo que en segundos, en la clase el otro profe había dicho en minutos de ponerlo, que era más fácil, más cómodo. Eso depende de cada uno, chicos. Recuerden que lo pueden poner en segundo, en minuto, en la primera tabla. Eso no se va a estar corrigiendo. ¿Por Bueno. qué? Porque el resultado final después van a ser en máquina y la máquina es unidad, al igual que operarios. Y otras unidades de medida que tenemos que tener en cuenta es la jornada de trabajo que está en hora. Claro, por eso Entonces, claro, en minutos. exactamente, se puede pasar antes o después. Si lo tenés minutos, después te queda un pase más que es ahora, para determinar realmente cuántas máquinas o mano de obra vamos a necesitar. Bueno. Eso no cambia el resultado. Bueno, y después otra consulta que tenía era si, o sea, en la lista de partes, digamos, pone todo como conjunto desmalezadora, pero también hay dos hojas de procesos, que una es montaje desmalezadora y otra producto terminado. ¿Las separo o las pongo todas juntas dentro del conjunto desmalezadora? Acá tenés que tomar, para la primera tabla, cuánta hoja de operación, hablando del conjunto, cuánta hoja de operaciones de armado tengas. Creo que son 4. No, me parece que más. Bueno, serán 5. Si son 5, y esa sería en las filas. Y después el nombre de la pieza será el nombre que tiene esa hoja de operaciones. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces ahí vamos a determinar cuántos bancos de armado 4 necesitamos y después cuántos bancos de armado 5 vamos a necesitar. Claro, por eso yo había puesto todo como conjunto desmalezadora y tenía un poco en el banco 4 y otro en el banco 5. Claro, el tema acá, vos lo podés juntar, pero después vos tenés que determinar cuántos bancos de armado 4 vamos a necesitar y cuántos bancos de armado 5 vamos a necesitar. ¿Te entiendes? Ajá. Por eso es importante separarlo ahí. Bueno. Y después nos quedó la duda si de empuñadura era una o dos las que usaba un producto de desmalezadora. Es un producto, porque el otro es un kit que se compra en conjunto con el acelerador. Bien. Fabrica una. Ok, gracias, profe. Profe, sí. Yo tenía entendido que los bancos de armado no iban como máquinas, porque en el ejemplo no aparecen, solo se ponen las máquinas, o sea, máquina física artificial. ¿En qué ejemplo? En el del profesor, de la tabla 1, en la presentación que nos dio. A ver, ¿lo tenés ahí para presentar? Ahí lo abro. Ahí. A ver, hace un poquito más de zoom. Bien. Fíjate que acá donde dice máquinas,
tenemos cada una de las máquinas y ahí tenemos banco 1, banco 2, banco 3. Eso Sí. se toma como si fueran máquinas. ¿Se entiende? Claro, pero por ejemplo acá no aparecen. Porque, a ver, baja. No, bueno, pero debería aparecer. Ah, A ver, baja. No, sí, debería aparecer ahí. Porque es algo que también deberíamos de